Juan Carlos Castro Jiménez es conservador restaurador de bienes culturales. Licenciado en Filología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Titulado en Conservación, Restauración en la especialidad de Cultura por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Diploma de estudio avanzado en el programa de doctorado del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, en el que actualmente está trabajando en su tesis doctoral. Como conservador restaurador, además de desarrollar la actividad en su taller privado, ha llevado a cabo intervenciones de conservación y restauración para distintas entidades, tanto públicas como privadas, entre las que señalamos, por ejemplo, ha trabajado para el Patrimonio Nacional, para el Ayuntamiento de Sevilla, para la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, para el Museo de Bellas Artes de Sevilla, para el Museo de Arte y Costumbres Populares de la misma capital, para el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, para la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santa María de la Sede, que es lo que ustedes conocen como la Catedral de Sevilla. Con carácter permanente, desempeña las funciones de asesor técnico para la conservación de las imágenes de nuestro Padre Jesús de las Penas de la Hermandad de la Estrella de Triana, obra de José de Arce, autor del siglo XVII, y del Cristo de la Amargura, obra de Jorge Fernández, de la Hermandad de San Felipe en Carmona. Ha impartido clases y ponencias sobre conservación y restauración de esculturas programadas en diversos cursos, simposios y congresos, tanto en España como en el extranjero. Actualmente dirige y ejecuta el proyecto de intervención de conservación y restauración del facistol del coro de la Catedral de Sevilla del siglo XVI. Si ustedes han tenido la oportunidad de acercarse ahora en Semana Santa o antes, yo casi me tropecé con él, yo no lo conocía, lo conocí posteriormente, pero es una de las personas que está trabajando dentro de la Catedral de Sevilla. Han puesto una especie de mampara de cristal o algo así, y ellos trabajan dentro, están restaurando el facistol. Este facistol es obra de diversos autores, entre ellos Hernán Ruiz, segundo, que ustedes ya conocerán, fue el iniciador de la iglesia de nuestro pueblo, Juan Marín, Bartolomé Morel, Francisco Hernández y Juan del Pozo, Bautista Vázquez Herrera. Obra adjudicada por el Departamento de Conservación de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Entre todas sus intervenciones en escultura programada podemos destacar algunas. Son tantas que voy a dar paso rápidamente a ellos porque no quiero extenderme más. Dos de las cuatro virtudes expuestas en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, cuyo autor es Juan de Solís, autor del siglo XVII. La Virgen de la Soledad, Hermandad de la Soledad de Santo Entierro de Puerto Real, cuya autora es Luisa Roldán, la Roldana, que también tuvo relación con nuestro pueblo. Crucificado de ánima de ciego, de la Hermandad Fusionada de Málaga, cuyo autor es Pedro Sayas, también del siglo XVII. Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Hermandad del mismo nombre, del Cerro del Andévalo, un pueblo de Huelva, cuyo autor es León Ortega, pero actual, 1975. La Virgen de los Dolores, Hermandad del Cristo de la Expiración de Málaga, de autor desconocido. El Niño Corazón de Jesús, parroquia de Almencilla, pueblo de Sevilla, de Juan de Astorga. El conjunto escultórico del misterio del paso de nuestro Padre Jesús de las Penas de la Hermandad de la Estrella de Triana, cuyo autor es Antonio Castillo Lastruzzi, algunos de ustedes también lo habrá conocido, autor de muchas de las imágenes de la Semana Santa sevillana. Del conjunto de seis esculturas que representan a San Juan Bautista, San Juan Evangelista, San Judas Tadeo, Santiago Apóstol, San Pedro y San Pablo, perteneciente al retablo mayor de la parroquia de Santa Ana de Triana. El Cristo de la Amargura de Carmona, de Jorge Fernández, como decía anteriormente, el crucificado de las Penas de Almencilla, de un autor anónimo del siglo XVI, del mismo tiempo que nuestro Cristo. Yo sin más, como ustedes han comprobado, el currículum es bastante extenso, no son figuras de tercera regional, están ya trabajando en el tema y espero que les guste lo que ellos vayan a decirle, a contarle a continuación. En su introducción ha hecho mención a lo satisfactorio que ha sido el llegar a espera y el que se nos haya facilitado todo para realizar la investigación que están llevando a cabo. Yo voy a hablar sobre la técnica que se utilizó para concebir el Cristo de la Antigua y también voy a hacer un breve repaso por un informe diagnóstico
que me solicitó el señor párroco de Espera, don Antonio, cuando se vino a hacer el estudio del Cristo, pues, y al sacarlo, bueno, no a sacarlo, al abrir la puerta de la urna, se vio que el estado de conservación del Cristo no era el más adecuado, ¿no? Entonces, él se interesó por el estado del Cristo y se le hizo un informe diagnóstico al Cristo con una observación in situ, sin poder hacer una prueba más científica, porque no hubo espacio de tiempo ni de momento, y de esto también voy a hablar hoy un poco. Pero antes vamos a dar paso a dos imágenes que están relacionadas con el discurso de mi compañero Fernando, al cual le felicito porque ha hecho una intervención muy escueta y muy intensa. No sé si yo seré capaz de hacerlo igual, estoy seguro que no. La imagen esta del Cristo de la Antigua que tenemos aquí no la conocíamos nosotros, ¿no? Es de la intervención que se llevó a cabo en los años 60 y nos la ha facilitado don Manuel Garrucho ahora mismo. Entonces creemos que es un dato muy importante para asegurar más la autoría del Santo Cristo de la Antigua a Jorge Fernández, porque si se compara con el Cristo de Carmona, veis que la hechura del reverso es exactamente igual. Los mechones del pelo que caen está exactamente igual concebido que el de la armadura de Carmona. El paño es prácticamente igual, la disposición de las piernas. En fin, creemos que es una imagen muy interesante para la comparación de las dos esculturas. Aquí un detalle más cercano de la parte posterior de la cabeza y de la calidad del pelo. Bueno, como he dicho, voy a basar mi intervención sobre los datos técnicos de la obra y después pasaré a hacer un resumen de su estado de conservación. Digamos que las esculturas que se realizaban generalmente en madera hasta finales del siglo XVI y principios del siglo XVII se hicieron sobre, digamos, los rollizos de los árboles, ¿no? Se cortaba un árbol, se dejaba secar, el tiempo que fuera oportuno. En esto también había pues, unas maderas más nobles, otras menos nobles, más ligeras, dependía siempre del Cristo a qué iba, bueno, del Cristo o de la imagen que fuera, ¿no? A qué se iba a destinar. Generalmente en los Cristos que ha hablado Fernando, en los Cristos de viga, se usaban unas maderas más livianas, como por ejemplo el álamo, ¿no? Y digo que hasta esta fecha, hasta finales del 16, finales del 17, se tallaba sobre un tronco. Ya después, a partir del siglo XVII, se realizan lo que llamamos nosotros empones, que es que se unen diferentes bloques de madera y en torno a ese bloque general que se ha formado es donde se talla la escultura. En este caso es un ejemplo ilustrativo de una cabeza de Alonso Cano de San Juan de Dios. Entonces, de acuerdo a esta fecha y a las técnicas que se utilizan, el Cristo de la Antigua está concebido en torno a un tronco de árbol que forma la parte central de la escultura. Sería la cabeza y el tronco y las piernas. De aquí, poco a poco, el escultor va sacando la imagen y de las extremidades superiores también se utilizan dos rollizos generalmente y de ellos se tallan los brazos. Entonces, en resumidas cuentas, tendríamos la parte central de la escultura y en ella se insertan los brazos. Y aquí también hay, en la forma de insertar los brazos a la escultura,
hay también una seña de identidad muy propia de Jorge Fernández, que lo veremos un poquito después en una foto más cercana. Digamos que la manera de hacer el ensamble de los brazos respecto al tronco es muy especial en Jorge Fernández. No es de una forma plana como en la mayoría de las esculturas o una espiga que entra dentro del cuerpo, no. Aquí hay unos cortes mucho más complicados y que realmente dan un resultado magnífico, ¿no? Y además también otra seña de identidad que también veremos un poco más adelante en una foto más cercana es que después de ensamblar el brazo él introduce aquí una espiga de madera para que fije el ensamble del brazo. Si le hiciéramos un tag al Cristo de la Antigua, la imagen que estáis viendo sería lo que se vería. Esto es el tag de un Cristo también del siglo XVI, y vemos cómo está el tronco completo. Vemos la médula del árbol, los anillos de crecimiento, incluso las fendas o grietas que se produjeron en el tronco después de la tala. Una vez que se esculpió la figura del Cristo de la Antigua, se le puso en su cruz, que no es esta, sería otra originalmente, y nosotros estamos convencidos de que el Cristo estuvo adosado a un retablo de la ermita. Después, muchísimo más adelante, a principios del siglo XVII, se compra la urna, se introduce el Cristo en la urna, y el Cristo se fija a la urna a través de 4 cogidas que coinciden con estos 3 tornillos, que están aquí, este inferior, estos 2 superiores, y la cogida trasera del sudario, que es esta, que es un tornillo de roca de madera. Sobre la urna hay algunos apuntes que hemos querido traer sacados del libro de Cabildo, ¿no? Entonces se compra en 1710, pero según consta en los libros de cuentas, no se compra de la forma en que la conocemos hoy, sino que digamos que lentamente, con el paso de los años, se le van haciendo arreglos hasta que se finaliza la ejecución de la urna, ¿no? Aquí hay pagos pues, por el dorado, por los cristales, por madera que se compra de ébano y cedro, que sería para forrarla en los laterales y en el reverso, incluso de la plata para repujar toda la ornamentación que lleva la urna. Aquí incluso señala de dónde salió la plata, etcétera, etcétera, ¿no? Y es también en el siglo XVIII cuando el Cristo sale en procesión. Estos datos seguro que los conoceréis, ¿no? Pero bueno, los traemos aquí para orientar un poco la exposición, ¿no? En el siglo XVIII cuando el Cristo se baja al pueblo en procesión, porque parece ser también que todos los actos devocionales del Cristo anteriores a esta fecha se realizaban en la ermita, ¿no? O en el entorno de ella. Incluso en los libros se hace referencia también a cómo debía ser la procesión, el orden de los que formaban parte de ella. Incluso también se habla en el mismo libro de que a finales del 18 el Cristo estuvo unos meses en la iglesia para que se hiciera una reforma en la ermita, y en esa época fue cuando se le hizo el retablo. Bueno, esta es una imagen de la procesión de este año, en septiembre, para ilustrar un poco el gran carácter devocional de la imagen, ¿no? Y para verlo en su ámbito, ¿no? A partir de aquí voy a hablar de los datos técnicos de la policromía del Cristo, o sea,
de la capa de color que cubre la estructura de madera, ¿no? Hay dos partes fundamentales, una de ellas son digamos, el color de la encarnadura y del cabello, y la otra el color del sudario. Después de hacer la escultura en madera, que aquí en este nivel se corresponde con el soporte, se le daba una capa de yeso, que es la preparación, igual, exactamente igual que hoy se recubre, bueno, exactamente igual, con la intención de conseguir el mismo efecto que hoy se hace con una pared, ¿no? Nadie pinta sobre un ladrillo, siempre se prepara la pared, se enfoca, después se puede lucir con un yeso, pues digamos que la escultura se hacía exactamente igual. Sobre el soporte se daban unos yesos que se iban lijando, incluso se pulían para que la policromía fuese lo más homogénea, ¿no? Sobre estos yesos se daba la capa de color generalmente en esta época en dos capas. Una capa con bastante carga de plomo y sobre esa carga de plomo ya la capa de su color, ¿no? Sin embargo, en el paño de pureza se doraba, ¿no? Y digamos que la secuencia del dorado es muy parecida, simplemente que sobre los yesos se daba otra capa de preparación que se usaba el bol, generalmente venía de la zona de Armenia, y el bol este es una arcilla tan fina, tan fina, tan fina, tan fina, que cuando se da y se pule, se queda brillante, 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 y eso nos permite que cuando se adhiere la lámina de oro, el oro se daba en panes, todos los conoceréis, ¿no? Los panes quedaban sobre el bol muy pulido, se quedaba el oro pegado y daba la impresión de que no había una lámina de oro, sino de que había mucho más grosor al verlo tan brillante, y con ese aspecto de casi macizo, ¿no? Después, en el caso del Santo Cristo de la Antigua, en la parte posterior del sudario, del exterior, hay una decoración con la técnica de estofado. El estofado no es más que un esgrafiado donde se simulaba la estofa es una palabra italiana, de las telas bordadas, ¿no? Entonces se daba una capa de color sobre el oro y después sobre esta capa de color, con un punzón hecho con madera especial o con algún material muy especial que no dañaba el oro además también es uno de los metales más duros que hay, se rasgaba esta capa y se dejaba el oro a la vista. Entonces, en algunas zonas se veía color y en otras zonas se veía oro, y esto es lo que simulaba el bordado de las telas. En la urna, el interior está dorado y la secuencia de la técnica es la misma que en el sudario, pero sin el esgrafiado de color para simular el estofado. Bueno, vamos a pasar a ver de forma rápida el estado de conservación del Cristo de la Antigua. Ya digo que no es la más adecuada por diferentes razones. Una muy importante, muy interesante, y de la que debéis sentido muy orgulloso y contento, es que probablemente de todos los Cristos que hemos estudiado de Jorge Fernández Alemán, este sea el único que conserva su policromía original. Eso ha sido gracias a dos factores importantes. Uno, que no sé en qué año exactamente, pero la creación de la parroquia, digamos, dejó que la ermita quedara un poco aislada, ¿no? Y la imagen del Cristo quedara solamente para celebraciones muy, digamos, muy contadas, ¿no? En el año. Entonces, eso ha provocado o ha influido en que el Cristo no se haya reprogramado, etcétera, etcétera, como ocurre en otras imágenes que tienen más trasiego, ¿no? Y otra también muy importante, que al mismo tiempo
le ha podido causar un poco de daño es la inclusión en la urna en el siglo XVIII, y digamos que eso ha hecho que el Cristo se mantenga en su estado original. Tuvo una intervención que conocemos todos en los años 60, de la cual hemos mostrado la foto antes, pero fue una intervención, por lo que se puede observar en la imagen y por lo que cuentan algunas personas que estuvieron presentes en ella y que aún viven, que están aquí, porque fue una actuación, digamos, muy somera, en la que no se entró en, digamos, en profundidad, ¿no? Entonces, en el soporte, o sea, en el volumen de madera, el Cristo fundamentalmente presenta digamos, un ataque de insectos xilófagos, que es lo que conocemos vulgarmente por polilla, que no es polilla, que es otro animal, que es seguramente la carcoma común, aquí en este caso. Hay algunas fisuras que son derivadas del paso del tiempo, ¿no? También por el uso de la potencia se han llegado a producir agujeros mucho mayores de lo necesario en el cráneo, y las condiciones de la urna hoy día no son las más apropiadas. Vamos a ver, digamos, en detalle estos puntos del estado de conservación. Aquí vemos, porque en la parte frontal se ve muy bien que los agujeros de la carcoma fueron sellados en la intervención de los años 60, pero haciendo un poco de esfuerzo y mirando en la parte superior del Cristo, que es muy difícil estando el Cristo dentro de la urna, se ve que el ataque en la parte trasera del cabello no fue sellado, no se taparon los agujeros, entonces es muy evidente. Perdón. Aquí vemos unos agujeros, que agujeros están tapados, parece ser que con cera, ¿no? Estos son los agujeros del ataque de insectos. En los ensambles, como es normal, esto es una cosa absolutamente normal, hay una fisura porque aquí, digamos que la madera se encuentra en diferentes direcciones, la veta de la madera, y los movimientos que la madera tiene por los cambios de humedad, la temperatura, hace que esas diferentes direcciones de la madera, la unión del ensamble se separe con estos cambios, ¿no? Aquí hago un inciso para hacer una explicación un poco más detallada de la manera de ensamblar de Jorge Fernández. Normalmente los Cristos están ensamblados a ras, o sea, con un corte recto aquí, y desde el brazo entra una espiga dentro de la imagen, ¿no? Dentro digamos, del tronco, ¿no? Aquí no. Jorge Fernández Alemán siempre inserta los brazos, bueno, siempre, los Cristos que nosotros hemos visto, que son casi todos, siempre inserta los brazos de esta manera, haciendo un zigzag, de manera que la unión del brazo en el torso es mucho más fuerte y mucho más fiable. Aquí vemos también algunas fisuras en el rostro, ¿no? La separación de algunos cabellos, una fisura que recorre la mejilla derecha, y también una fisura en la zona donde se divide la barba, ¿no? Bien, hay también fisuras mucho más, digamos, que hay que observarlas con más atención. Por ejemplo, esta, que está en el dedo índice de la mano derecha, o ya esta, que es mucho más evidente, que recorre la pierna derecha a todo lo largo. La muestra de los agujeros de la potencia que a lo largo de los siglos pues, se ha ido poniendo,
y a medida que iba teniendo holgura el agujero, pues generalmente en todos los casos, no es una cosa solamente propia del Cristo del Antiguo, en todas las imágenes con potencia, o con ráfagas, etcétera, etcétera, pues para que no se mueva la potencia o el elemento metálico que se introduzca, se va metiendo trozos de palito, trozos de papel, etcétera, etcétera, y eso pues va haciendo que a medida que se sacan, se ponen, los agujeros se vayan haciendo más grandes. Como decía antes, para los años en que vivimos, las condiciones de conservación, sobre todo en humedad y temperatura de la urna, no son las más adecuadas porque es una urna absolutamente cerrada, sin control hidrotérmico ninguno. Cuando hablo de control hidrotérmico me refiero a que en urnas cerradas, cualquier obra de arte que se conserve dentro de una urna cerrada debe tener un control de humedad y de temperatura, y hay que conseguir que esos parámetros sean lo más estables que se pueda, ¿no? Entonces, para eso hay diferentes sistemas y mecanismos en la actualidad para facilitar que la obra, en este caso el Cristo, se encuentre en el mejor ambiente posible. También hay un hecho que obviamente yo lo veo como técnico y desde fuera, y es que la iluminación que tiene es excesiva, sobre todo por el tipo de iluminación. Es una iluminación a base de pequeñas bombillitas incandescentes, y eso debe provocar un aumento de temperatura, mientras que en el periodo que están encendidas, que es una profesión bastante importante, y estoy convencido de que eso ha hecho que surjan algunos de los problemas que vamos a ver a continuación. El estado de conservación de la policromía, o sea, de la superficie de color, además de los depósitos superficiales como el polvo y el humo, que son normales de una imagen tan antigua y que, como he dicho, no ha tenido intervenciones apenas, también tiene una gran capa de suciedad y de oxidación también en los distintos barnices que se han podido ir aplicando a lo largo de la historia, ¿no? La superficie tiene un cuarteado bastante excesivo, ¿no? Y en algunos casos este cuarteado llega a producir levantamientos en la capa de color. En muchas zonas de la imagen hay desgastes y pérdidas de la capa de color, llegándose a ver la madera o incluso la capa de yeso, ¿no? Y en muchas zonas también hay alteraciones de la policromía, del color, que o bien están provocadas por oxidación de algunos pigmentos que se le han aplicado, de algunos barnices, aceites, etcétera, y también algunos retintes. Entonces, hay que tener en cuenta que digamos, en el periodo de tiempo que la persona con más edad que esté aquí, que conozca al Cristo, pues sabrá que al Cristo no se le ha tocado, pero debemos pensar en que hasta 1500 van muchísimos años, ¿no? Entonces, estas imágenes antes tenían un mantenimiento no digamos, adecuado, pero que era lo que se hacía en todas, ¿no? Entonces, generalmente se limpiaban con vino, ¿no? Se le daban capas de cera, etcétera, etcétera. Digamos que la mezcla de todos esos elementos ajenos y perjudiciales en algunos casos para la composición química de la superficie de color ha hecho en todas las estructuras que la policromía se vayan deteriorando. En el resto de los casos de los Cristos que se han visto en la exposición de Fernando de la Villa, las policromías que tienen no son las originales, casi todas son del siglo XVIII, mientras que en este caso se conserva, estoy casi seguro, la policromía original. Y esto quiere decir que hay más motivos aún para que esté en mayor deterioro, ¿no? Porque cuando un Cristo se ha repolicromado en el siglo XVIII, pues desde esa ejecución de policromía hasta nuestros días no ha
ha pasado la misma cantidad de años que cuando se conserva una policromía de 1500, ¿no? Estamos hablando de muchos siglos, ¿no? Aún así, debemos de tener la satisfacción de comprobar que se conserva, que se conserva en un tanto por ciento importantísimo, pero que debemos de tener en cuenta que se debería de poner freno a esa situación, ¿no? Bien, aquí vemos, bueno, pues, detalles de la zona superior de la imagen, ¿no? Con mucho polvo acumulado, suciedad. Veis, por ejemplo, la diferencia de tonalidad entre la parte frontal del brazo y la parte superior. Aquí prácticamente es negro, ¿no? Lo que pasa es, claro, que desde el exterior, dentro de la urna, con el cristal puesto, todo eso, no se observa nada de eso. Aquí lo vemos muchísimo mejor, el depósito de polvo sobre la cabellera, y la diferencia de tono en la parte superior de los hombros. Aquí esto es una imagen tomada con un microscopio digital, que es un microscopio más doméstico que uno de laboratorio, ¿no? Y se introdujo en la parte superior de la espalda, ¿no? Y podéis ver el color del Cristo en el pecho, ¿no? Y veis el color que tiene el Cristo en la espalda, absolutamente también negro, y esto que veis aquí son pérdidas totales de la capa de color, y estos blanquecinos que veis aquí son los yesos de la preparación que están sobre la madera, y esa, digamos, ese tono verdoso pues es el cúmulo de suciedad y de aplicaciones de aceites, de barnices, etc., ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Este es un detalle del cuarteado, del tórax de la imagen. Veis que es un cuarteado bastante profuso, ¿no? No hay centímetros cuadrados donde no exista cuarteado. Tenemos la suerte, relativa suerte, de que parece que el cuarteado no afecta demasiado en profundidad, sino que se sitúa más en superficie, ¿no? Esto también, como he indicado antes, es propio de todas las capas de color. Se cuartean porque se van secando los aglutinantes, se cambia la composición a lo largo del tiempo, algunos pigmentos van variando en sus propiedades físicas y químicas, ¿no? Pero también mayoritariamente es por haberlo impregnado de sustancias que son absolutamente incompatibles, ¿no? Como ya he dicho, vino, aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos el mismo efecto del cuarteado del color en la pierna derecha, ¿no? Y aquí vemos el cuarteado también en el sudario, ¿no? Como digo, o sea, ese cuarteado existe en la capa de color y en la capa de yeso, pero no, en la mayoría de los casos no llega hasta la madera, sino se sitúa en superficie, ¿no? Y también se puede observar estas diferencias de tono son probablemente de la intervención de los años 60, ¿no? Que para disimular, y bueno, se han hecho de una forma, digamos, menos dañina, ¿no? Se le ha dado probablemente con acuarela o con témpera, con algo de eso para disimular la falta de oro que había en esta zona, ¿no? Aquí veis un detalle del brazo izquierdo. Veis, creo que la imagen no se puede ver muy bien, pero aquí, además del cuarteado, hay levantamiento en forma de cresta del estrato de color. Esto aquí
sí que el cuarteado puede llegar seguramente más profundo que en otras zonas. Pues cuando se producen estos levantamientos en forma de cresta es porque la capa de yeso se está moviendo y empuja a la policromía hacia arriba, ¿no? Y también se puede ver aquí, esta zona donde se observa perfectamente la cantidad de suciedad que tiene la imagen en alguna zona, ¿no? Aquí vemos también en estas imágenes los levantamientos de la policromía. Aquí se pueden apreciar las crestas, ¿no? En torno a determinadas fisuras, ¿no? Y en general todas estas manchitas que veis de distintos tonos son una pérdida, zonas de pérdida absoluta de la capa de color. En estos casos se conserva la capa de yeso, pero hay algunos casos que se verán más adelante donde solo se ve la madera, ¿no? De la zona del tórax hemos tomado un detalle, ¿no? Para que lo veáis con más cercanía, ¿no? Y aquí sí se puede ver, ¿no? Todo esto son pérdidas. Esto que estáis viendo, estos son los yesos, lo que pasa es que están absolutamente manchados, ¿no? Todo por aquí, todo esto. Aquí vemos incluso esta fisura, aquí, que coincide, ahora lo veremos más adelante, coincide con un reguero de sangre. Este reguero de sangre no es suyo, esto se lo han pintado para disimular la fisura, porque el reguero de sangre está sobre el yeso, no está sobre la capa de color que simula la carne. Aquí vemos una pérdida absoluta también en el dedo gordo del pie derecho, donde se ven los yesos y debajo incluso se ve ya la fibra de la madera, ¿no? Aquí vemos pérdidas también de estratos en la zona lateral de la pierna izquierda, y en la zona del cabello y de la barba, seguramente por las labores de limpieza de la imagen, por frotarlo con paños, etcétera, etcétera, a lo largo del tiempo pues se ha producido la pérdida absoluta de color, y esto que veis aquí es la madera. La madera, incluso se puede ver la madera, una capita más clara que es el yeso, y encima el color de la barba. En algunos casos, como por ejemplo estos de aquí, se ha disimulado, ¿no? Con una tinta verdosa, aquí también. Se examinó la imagen con luz ultravioleta, porque con la luz ultravioleta se puede ver digamos, el comportamiento de los pigmentos en la superficie de color. O sea, cuando la luz ultravioleta se emite sobre una superficie de color, los pigmentos más antiguos dan una refracción de tono blanquecino amarillento, mientras que todos los pigmentos más modernos y todas aquellas sustancias que no tienen carga de pigmentos dan una refracción más oscura. Entonces aquí se puede observar muy bien cómo hay zonas más claras donde, digamos, la policromía está más limpia, donde se ve los pigmentos puros, mientras que en toda esta zona verdosa, aquí esto es provocado por la oxidación de sustancias extrañas, y si bajamos a las piernas, pues ya vemos manchas mucho de una tonalidad mucho más alta, ¿no? Puede ser suciedad con restos de barnices juntos, etcétera, etcétera. Aquí vemos la imagen de la cara, no es nítida, pero veis la cantidad de sustancias ajenas a la policromía que hay en la parte superior del cuerpo y en la cara, ¿no? Este tono blanquecino que vemos en la barba es señal de que hay un barniz muy
antes en la foto con iluminación ultravioleta, vemos cómo en estas zonas era donde aparecían las manchas más intensas, ¿no? Aquí también en el pecho hablaba antes, ahora con más detalles, por ejemplo, hay alteraciones cromáticas y además algunas intervenciones, como por ejemplo este reguero de sangre, que está hecho sobre una fisura para disimularla. Si tomáramos una muestra de microscopio digital, que es lo que hicimos, aparecería esto. Aquí vemos, estas zonas son de policromía, aquí hay color, aquí hay capas de color, mientras que aquí estos son los yesos. Y aquí la fisura, y veis que el reguero de sangre está sobre el yeso, no está sobre la capa de color. Esta es la misma foto, ampliada, y vemos, esto es, no sé, no llega a un centímetro cuadrado, ¿no? Pero vemos lo que la zona donde se conserva color, que es la que está rodeada por la línea roja, y el resto de las zonas son, aquí ya ha desaparecido la capa de color, se conservan los yesos, y aquí justamente es donde está pintado el reguero de sangre del que hablábamos, y además aquí ya también se observa que previamente hubo otro que ya también se pintó sobre esta fisura, ¿no? Esta fisura debe ser antiquísima, y se ha intentado disimular ya en dos ocasiones. Aquí vemos la gran oscuridad que tienen las manos y los pies del Cristo, que aunque en esta época los Cristos no se representaban igual que en el barroco y su policromía no tiene nada que ver, las manos y los pies solían ser de tonos amoratados, verdosos, pero aquí hay, digamos, una planitud del color donde no se ve ningún detalle, ¿no? O sea, el color de la pierna aquí y aquí pues no varía nada, ¿no? Es prácticamente igual, cuando en la policromía original debe haber diferencias tonales, ¿no? Que es donde se recoge la expresión del artista, ¿no? La urna, pues, digamos que se conserva bastante bien en su estructura, aunque hay algunas fisuras que son derivadas del ensamble de piezas para su fabricación, ¿no? Aquí veis también algunas fisuras, y en torno a estas fisuras, pues también a lo largo del tiempo se ha querido disimular el oro. En su día se dio una capa de color que se parecía al oro, pero con el tiempo esa capa de color se ha desvirtuado, y lo que provoca hoy es una alteración cromática, ¿no? Veis también que hay algunos desgastes del oro y ya se empieza a ver el bol del que os hablaba antes, que es la arcilla roja esta que se ve debajo, ¿no? Que es la capa sobre la que se pega el oro, ¿no? Aquí vemos un detalle del lateral de la urna, donde una de las fisuras ha sido probablemente también enyesada, a lo mejor, y disimulada pues con algún tipo no me sale la palabra, purpurina, o algo similar que simulara el dorado, y con el tiempo se ha alterado, mientras que la superficie de oro no se ha alterado absolutamente. Bueno, tras el informe diagnóstico que fue solicitado por la parroquia, como ya he dicho, se hace una propuesta de intervención fundamentada en dos digamos, aspectos, ¿no? Uno es la recuperación, ¿no? de las características
técnicas y artísticas de la obra, ya que tenéis la fortuna, ¿no?, de poseer probablemente el único crucificado de Jorge Fernández, ¿no?, que se conserva en su estado original si le quitamos la urna, ¿no?, que no quiere decir que hay en casa, sino que el único elemento que se le ha añadido a lo largo de la historia es la cruz y la urna en su ejecución escultórica, tanto en volumen como en color, se conserva de forma original. Entonces, esta propuesta de tratamiento lo que persigue es la recuperación de los valores históricos y artísticos de la obra, digamos que sin olvidar nunca su función principal, que es la de ser venerada por el pueblo de Espera y por todos los fieles habitantes de los pueblos, etc., ¿no? Entonces, digamos que en esta propuesta se presupone, ¿no?, la ejecución de un detallado estudio científico de la imagen, que va desde la realización de un TAC, radiografía, ¿no?, el estudio de los estratos polícromos en laboratorio, o sea, con una micromuestra de la policromía, que no llega a medir más de 1 milímetro cúbico, una cosa así, se hace un estudio muy detallado de los componentes de la policromía, del estado en el que están, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, digamos que este tipo de estudios ayudan a conocer la obra desde el punto de vista técnico, material y su conservación, y también desde el punto de vista histórico, ¿no?, porque se pueden sacar muchísimas conclusiones muy interesantes para el estudio que se está realizando sobre Jorge Fernández y su crucificado. Además, también un estudio, esto no son del Cristo del Antiguo, esto es de otras obras en las que hemos trabajado, pero para que veáis lo que se hace, ¿no? Entonces, un estudio de soporte, ¿no?, para analizar el tipo de madera que se usó, etcétera, etcétera. Aquí también se coge una pequeña muestra de madera que no llega a medir más de 3 milímetros cúbicos, una cosa así, que aprovechando un agujero, un sitio donde el soporte esté a la vista, y esta micromuestra se estudia también en el laboratorio y se determina el tipo de madera, y eso pues también ayuda mucho para su conservación futura, ¿no?, porque se sabe qué tipo de madera es, si es una frondosa, si es una conífera, a qué tipo de humedad y de temperatura es lo más conveniente su conservación, etcétera, etcétera, ¿no? Así que la propuesta de tratamiento, en resumidas cuentas, en el soporte sería la revisión de ensambles y consolidación de aquellos que necesiten, un estudio de grietas y fisuras y el tratamiento de consolidación y sellado de ellas, la revisión del sistema de sujeción del Cristo a la cruz y a la urna, porque actualmente el Cristo no, de forma fácil, digamos, no puede salir de la urna, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que no es muy adecuado para su conservación, porque la imagen forma un conjunto, digamos, con la urna, porque están desde el siglo XVIII juntos, pero hay que tener unas precauciones para que en un momento determinado que lo necesite, la imagen se pueda sacar de la urna fácilmente. Actualmente es prácticamente imposible, ¿no?, porque tiene unas cuñas metidas de madera, parece ser que los tornillos de los clavos llegan hasta la urna, ¿no?, o sea que es bastante complicado. Y también el tratamiento de la superficie de los elementos metálicos, ¿no? Una cosa bastante importante sería la revisión del sistema de sujeción de las potencias, ¿no?, con unos casquillos introducidos en la cabeza, fijados en ella, y que dejan
sistema de iluminación del interior de la urna, con un sistema donde no se pierda la tradición de que el Cristo vaya iluminado, pero que sea un sistema que no provoque tanta temperatura, un sistema LED, que es lo que más se utiliza hoy, que son, no va a ir a temperatura prácticamente nada, quizás no llegue ni a un cuarto de grado o incluso menos, ¿no? Y la incorporación a la urna de un sistema de intercambio de aire para que la temperatura y la humedad en su interior sea la más idónea. También se aconseja dotar a la urna de un sistema de medición de temperatura y humedad que hoy día se puede establecer uno por un precio asequible, ¿no? Que hay instrumentos muy precisos que tienen un elevado coste, que son pero bueno, hay otros que son asequibles y van midiendo la temperatura y la humedad a diferentes horas del día para saber los cambios de día y de noche, para saber los cambios entre una estación y otra. Todos esos datos se van volcando en un software y en el ordenador se pueden hacer gráficas, ver qué hay que modificar. A lo mejor hay, no sé, hay una ventana o un rayo de sol que entra por un lugar que no hemos advertido y que da en el cristal y provoca un calentamiento. Es un ejemplo, no quiere decir que eso esté ocurriendo, ¿no? Pero en muchos casos, como por ejemplo el Cristo de Carmona, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que por una ventana entra un rayo de sol a determinada hora del día y ahí sube la temperatura muchísimo, ¿no? En la bioquímica habría que limpiar todos los depósitos superficiales, como es obvio, ¿no? Polvo, humo, etc., ¿no? Un estudio previo, como ya he dicho, y una valoración del resultado de todos los análisis que se hagan químicos, científicos de los componentes de la policromía, y con esta valoración de estudio también se determina el método de actuar sobre la superficie de color. Realización de pruebas de solubilidad de los datos polícromos para ver cómo se puede limpiar, ¿no? Con qué solución es la más adecuada, ¿no? Porque dependiendo de la obra se puede usar un producto u otro, una técnica u otra, etc., ¿no? Fijación de los estratos polícromos, pero antes de nada, para que todos aquellos estratos que se han levantado, ¿no? vuelvan a su ser, ¿no? Esto generalmente se hace con un proceso de aplicación de humedad y temperatura y un adhesivo siempre que sea compatible con el adhesivo que se usó originalmente, que sale del resultado del análisis químico, ¿no? Después de hacer el análisis químico se sabe que la escultura en la aplicación de la policromía se usó este tipo de cola, este tipo de acompañamiento u otro, ¿no? Y un test de limpieza para llevar a cabo la eliminación de todas las alteraciones. Y en resumen, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, a los organizadores que nos han invitado y a todas aquellas personas que han hecho posible